días. Hoy vamos a realizar el ejercicio primero del último parcial que hicimos en teoría de circuitos, que es este. Nos piden la corriente que tenemos en la resistencia de 16 ohmios, la tensión que soporta esta fuente de corriente y la potencia de todos los componentes. Calcular también que la que se genera es igual a la que se consume. Para ello vamos a empezar primero a ver teóricamente qué es el método de mallas. Para ello utilizaremos la ley de Kirchhoff, que básicamente es que el sumatorio del voltaje producido por las fuentes en una malla es igual al sumatorio del voltaje consumido por las resistencias. Vale. ¿Y qué es una malla, campeón? Una malla es una sucesión de componentes que forman un circuito cerrado. En este que tenemos, o mejor en uno más sencillito, esto tendría 3 mallas. Básicamente serían la total, esta completa. Luego, aquí tendríamos dentro una malla elemental. Una malla elemental es una malla que no tiene ninguna otra malla dentro. Por lo tanto, tendríamos 3 mallas y 2 elementales. ¿Vale? En este ejercicio de aquí que tenemos, tendríamos 4 mallas. La total, 1, 2 y 3. 3 elementales que son las que vamos a utilizar normalmente para resolver el circuito. Vamos a borrar. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio. La corriente que pasa por 16 ohmios, por la resistencia de 16 ohmios. Vale, para eso vamos a suponer que por aquí pasa una corriente. En este haríamos lo mismo. Pero si nos fijamos, vemos que claramente el voltaje que genera esta fuente es superior al que genera la otra. 600 es claramente superior a 424. Por lo tanto, vamos a suponer que en lugar de ir de la misma forma, vamos a decir que va al revés. Por lo tanto, ambos van en la misma dirección. Y esta malla ya la tenemos prácticamente resuelta, porque en lugar de tener una fuente de tensión, tenemos una fuente de corriente. Empezaríamos con la ley de Kirchhoff que he mencionado antes, que es el sumatorio de voltajes de las fuentes es igual al sumatorio de voltajes de las resistencias en cada malla. Empezamos con la primera. 600 va a ser igual a la intensidad 1. Un dato. En mallas vamos a tener las mismas incógnitas que mallas elementales. Es decir, si aquí tenemos 3 mallas, vamos a tener 3 incógnitas. En este caso va a ser una menos porque tenemos suerte, y en una de las mallas, en lugar de tener tensión, tenemos ya una fuente de corriente. Continuamos. I1, que sería la que recorre esta. Primera resistencia, 4 ohmios. Aquí tenemos que tener que el voltaje, si aplicamos la ley de Ohm, es igual a intensidad por resistencia. Así que aquí tendríamos el voltaje de la resistencia 1, que sería esta. Más, continuamos, la I1 por 16. Continuamos. Y encontraríamos esta de 5,6 más I1 por 5,6. Y como en esta resistencia de aquí también afecta la intensidad 2, luego iría menos
16 por I2. Ya tendríamos la primera malla. Iremos a la segunda. 424 es igual a... Empezamos a seguir el circuito. 0,8 por I2 más 16 por I2 más 3,2 por I2. ¡Ay! Una cosilla, se me olvidaba. Esta y esta también tocan la malla de abajo. Es decir, aquí habría que añadir menos 5,6 por I3, que esta sería la I3. Igual que estaba aquí, ya tengo las positivas, pues continuaríamos con menos 16 y 1, que sería de aquí, porque van en sentido contrario. Esta sube y esta baja. Y aquí igual, esta va para acá y esta va para acá. Esta para la derecha y esta para la izquierda. Por lo tanto tendríamos el menos 16 y 1, y estamos en esta otra vez, menos 0,8 y 3. Luego, al irnos a la tercera malla, simplemente tendríamos que la I3 es igual a, ya la tenemos despejada, 30 amperios. Resolviendo esto, obtendríamos que I1 es igual a 35 amperios. I2 es igual a 8 amperios. I3, que ya la teníamos, es igual a los 30 amperios. Tened en cuenta que ya que la intensidad en esta malla la hemos puesto en el sentido de las agujas del reloj, es decir, igual que esta, iría al revés que el voltaje que genera esta fuente, por lo tanto, tenemos que ponerle un menos. Se me había olvidado al principio. En este no, porque va en el mismo sentido. Bien, ya tendríamos las intensidades, y para ver la corriente que pasa por esta resistencia, que es lo que nos pide en el primer apartado, simplemente veríamos que la intensidad que pasa por ahí sería I1 menos I2, que esto sería igual a 27 amperios. Fácil, ya tendríamos el primer apartado. Pasamos al siguiente apartado. Y nos piden la tensión que soporta la fuente de 30 amperios. Bueno, aquí también vamos a aplicar mallas y veréis cómo es lo mismo. Sumatorio de voltajes producidos por las fuentes tiene que ser igual al sumatorio de voltajes consumidos por las resistencias. Por lo tanto, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que es la de mallas, en esta de aquí, y tendríamos que el voltaje de la fuente de 30 amperios sería igual a la intensidad 30 por 5,6 menos 5 menos la intensidad 1, porque va al revés, que le hemos dicho 35 por 5,6 más 0,8 por 30 menos 0,8, es decir, la misma resistencia, por I2, que la teníamos 8, por 8. No hay ninguna incógnita, simplemente decimos que esto nos da 10, ¿qué daba? 10,4 voltios. Pues bueno, ya tendríamos la tensión que soporta.
Luego, en el último apartado, nos piden la potencia de todos los componentes. Podemos empezar ya por aquí y aprovechar los datos que tenemos. Y es que la potencia de una fuente va a ser igual a la intensidad por el voltaje. Y tenemos que esto es 10,4 por 30, que es igual a 312 vatios. Si miramos el sentido pasivo, esto va a ir de menos a más y la intensidad va de la misma forma. Por lo tanto, esta fuente está consumiendo potencia. Continuamos con el resto de la fuente. La potencia en la fuente de 600 voltios es igual a 600 por menos 35, que esto es igual a 21.000. Continuaríamos con la fuente de 424 voltios y teníamos que la potencia de la fuente de 424 es igual a 424 por la intensidad, que ya está en sentido pasivo, por lo que no hay que cambiarle el signo, por 8. Y esto es igual a 3.392 vatios. Esta sería pasiva. Es decir, consume. Como aquí he dicho, esta es igual, pasiva, y esta es activa. Es decir, esta es la única fuente que nos genera potencia. Continuaríamos con las resistencias y las potencias de las resistencias las vamos a sacar con la que teníamos antes, pero en lugar de voltaje vamos a utilizar otra vez la ley de Ohm. V es igual a I por R, así que utilizaríamos I cuadrado por R. La potencia de 4 ohmios es 4 por la intensidad, que es 35 al cuadrado. 35 al cuadrado. Y esto es igual a 4.900 vatios. Resistencia pasiva. Las resistencias suelen ser todas pasivas. Quizá puede haber alguna que nos dé que no en algún caso concreto, pero la gran mayoría suelen ser pasivas. Continuamos. De nuevo, estas resistencias que hemos sacado son ambas pasivas. Y lo que nos piden es comprobar que la potencia activa es igual a la potencia pasiva. A ver, vamos a borrar una parte, que esto ya lo hemos usado. Y aquí comprobamos que la activa menos, es decir, que 21.000 va a ser igual a la suma de las pasivas. Tenemos 312 más 3.392 más 4.900 más 11.664. Esto parece un 9, no, es un 4. 64 más, continuamos, 204,8 más, continúa abajo, 140 más 387,2. Si sumamos todo esto, veremos que nos va a dar lo mismo, 21.000 es igual a, quizá varíe algún pequeño decimal, pero en este caso no. En otros ejercicios
puede dar que nos dé 21.000 es igual a, no sé, 20.000 o, no sé, 20.900, no sé cuánto. En este caso no. Vamos a hacer irnos a este. Pero si se diese, estaría bien igualmente, ya que a la hora de usar decimales pueden variar en unos pocos. Volviendo a donde estábamos, ya hemos terminado, hemos comprobado la potencia de todos los componentes y hemos demostrado que lo que se genera es igual a lo que se consume. Ya está. Se terminó.